¿Qué tal, amigos? Solo para comentarles que no hemos podido comprar el editor de Wondershare Filmora, que es el que con el que mejor me acomodé para trabajar en la edición, y pues seguirá apareciendo esta marca de agua en nuestros videos. Esperamos pronto ya poderlo comprar y que ya no aparezca esa marca de agua que es un poquito extraña. Igual pues intenté trabajar con DaVinci, pero la verdad es que no me acomodé, no le entendí al editor y pues por eso me quedé con Filmora, ¿no? Pero pues igual si tienen por ahí algún tip, alguien por ahí de ustedes en la audiencia, que creo que hay alguien que es creador de contenido, si tiene alguna opción o alguna recomendación que hacernos, son bienvenidas, les agradeceríamos mucho. Pero pues bueno, por lo mientras lo que esperamos es poder adquirir Filmora y pues que ya no aparezca la marca de agua, que puede ser un poquito incómoda a lo mejor para ver el video, pero bueno, les agradecemos mucho, esperamos que les esté gustando nuestro proyecto tanto como a nosotros. Hasta luego. Hola, buenas tardes, días o noches. Esto es Zona de Quimeras. Somos Violeta y Sheraton. El día de hoy, para compensar el primer jueves de septiembre que se nos pasó, conectamos con el pasado mes patrio con el inicio de octubre, mes otoñal relacionado con Halloween y Día de Muertos, trayéndoles el cuento mexicano de terror. Fantasmas, vampiros, ángeles, demonios, brujas. El libro Inquieta Compañía de Carlos Fuentes es como una caja de chocolates en las que podemos encontrar 6 cuentos. 6 cuentos que nos sorprenderán al leerlos, como si al morder un chocolate de una caja no supiéramos de su relleno, ya que como los nombres de cada uno de ellos, no podríamos adivinar fácilmente de qué va a tratar cada uno. Exceptuando el último, que es el de Vlad, es muy evidente que trata de vampiros. Así pues tenemos El amante del teatro, La gata de mi madre, La buena compañía, Calixta Brand, La bella durmiente y Vlad. Siendo La buena compañía el día que hoy nos ocupa. Y bueno, ¿de qué trata el cuento La buena compañía? Vamos a platicar un poco de la trama, ¿vale? Así es. Alejandro de la Guardia es un muchacho franco-mexicano cuyos abuelos de la Guardia habían huido de México a los primeros estallidos de la Revolución, con sus haciendas pulqueras expropiadas por la reforma agraria zapatista. Regresarían a México con 2 advertencias por parte de doña Lucila Escandón de la Guardia. La primera, que el padre, Sebastián de la Guardia, acostumbrado a despilfarrar la poca fortuna que el abuelo ya tenía bastante mermada de por sí, no había dejado más que un departamento en la Rue de Lille. La segunda advertencia, que en México se encontraría con María Zenaida y María Serena, las hermanas mayores de Lucila, que nunca la apoyaron y la criticaban por haberse casado con un meteco. Para aclarar, la palabra meteco significa extranjero, pero es una palabra utilizada de manera despectiva. Las tías se las arreglaban para tener divisas en bancos norteamericanos, salvar propiedades e incluso esconder joyas en su casa, o al menos esto sospechaba doña Lucila. Así es, y pues bueno, una vez doña Lucila fallecida, Alex decide partir a México. Fue así que llega a una casa vieja, de 2 pisos, y fachada de piedra gris elegantemente descuidada, esto en el barrio de Santa María la Ribera, Ciudad de México. Llega Alex a instalarse en una habitación que da a la parte trasera de la casa, donde se encuentra un parque público donde niños y pubertos no mayores de 13 años juegan al fútbol. También se escucha el tren. En esta habitación hay un viejo calendario de hace 15 años. Parece que las tías, quienes por cierto, Alex no tarda en darse cuenta que no hablan entre sí, se han quedado detenidas en el tiempo y en esta casa. Una casa iluminada por candelabros y de la cual se le indica a Alex salir únicamente por la puerta trasera hacia el parquecillo de fútbol, e indicando imperativamente que nadie lo vea salir ni entrar de la casa nunca. La tía María Zenaida, otrora invitándolo a dar la vuelta, otrora invitándolo a salir al parquecillo donde los niños juegan fútbol. ¿Qué prefieres en nuestra casa? ¿Normalidad, secreto, miedo, misterio? Alex cerró los ojos. Escoger es una trampa.
Pues básicamente de esto trata, es más o menos la premisa del cuento La Buena Compañía, incluido en el libro Inquieta Compañía de Carlos Fuentes de el año 2004. Y pues vamos a platicar un poco acerca de nuestras impresiones de este cuento. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Y bueno, pues a mi parecer es un cuento que nos sumerge en lo sobrenatural. Es un cuento un poco complicado de definir porque nos sumerge algo que nos hace preguntarnos qué es real y qué no lo es. Es una historia bastante fácil de comprender, es una historia cargada de matices, es una historia que en principio nos narra pues una historia familiar como las hay tantas, dentro de lo que son las elecciones de la madre de Alejandro, las elecciones que hizo en su vida al elegir un hombre que era pues no el mejor hombre para hacer una pareja, para hacer una compañía. Así es, un manirroto, como Así decían es, sus hermanas, ¿no? Como tú dices, exactamente, un manirroto, una palabra un poco no muy escuchada, por cierto. Y bueno, pues esta historia nos narra precisamente cómo fue la caída de familia en principio y lo que orilla a Alejandro a tener nuevos caminos, y llegando a Ciudad de México es a donde vemos un cambio en esta narrativa. Pero bueno, llegando a lo que es Ciudad de México, vemos que la narrativa cambia completamente, nos describe una historia que es un cuento de misterio, es un cuento cargado de mucha historia, de mucho terror. A quienes hayan leído a Carlos Fuentes quizás no sea algo tan común en sus escritos. Es un escrito que a mí me remite mucho a lo que eran los escritos de Edgar Allan Poe. Es un escrito cargado de enigmas, de cosas que uno tiene que ir desentrañando conforme vamos avanzando en esta lectura, y definitivamente nos sumerge a una época diferente dentro de lo que es la casa y al presente. Y es una lectura completamente fascinante. Y bueno, para mí fue un cuento enigmático que se convirtió fácilmente en terror. Pero ¿tú qué opinas acerca de esto, Violeta? Bueno, pues sí, es un cuento que evidentemente disfruto mucho. Un cuento que me parece muy lleno de imágenes y que si vives o has vivido o has visitado Ciudad de México puedes vislumbrar muy claramente en tu memoria varias calles. En este caso, pues se desarrolla en la colonia de Santa María la Ribera y menciona lugares muy específicos, ¿no? Por ejemplo, edificio de Mascarones, que pues tiene una gran historia ese edificio, y que específicamente en esta historia, en este cuento, nos menciona el hecho de que albergó a la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de México hasta el año de 1955. Tiene muchas imágenes muy vívidas este cuento. Es muy descriptivo. Es muy descriptivo, ¿no? En muchos detalles, los lugares, que también creo que visualmente son muy descriptivos. Yo lo veo mucho en tonos azules, este cuento, no sé tú, en tonos azules melancólicos, como colores índigos. Me gusta también mucho la descripción de las meriendas, las comidas, las bebidas, muy presente la mexicaneidad en este cuento y en general en muchos de estos cuentos incluidos en este libro que es Inquieta Compañía. Siento que puedes oler el café con canela, puedes oler el pan. Siento que también huele mucho como a páginas viejas, incluso un poco de humedad, ¿no? Escondida. Claro. Para mí, les decía, tiene colores muy marcados azules, pero también contrastantes con otros que son, por ejemplo, el de los varios alimentos que menciona, que son tonos naranjas, ¿no? De estas frutas tan desconocidas para Alex, que pues es un niño francés. Que aquí realmente pues parecerían exóticas, ¿no? Exacto, las guayabas, me imagino, las papayas, ¿no? Estos colores vibrantes, naranjas, claro, amarillos, ¿no? Que contrastan mucho con esta sensación que me da de tonos azules, de humedad, ¿no? Es un libro que pueden oler, pueden sentir, pueden saborear incluso, ¿no? Sí, claro, porque la forma en la que está escrito nos da una descripción tan vívida que cuando tienes una imaginación muy activa te permite transportarte completamente, y es una de las cosas que yo más disfruté de esta lectura. Me gustó mucho porque sientes toda la urbe, sientes todo lo que es la ciudad, los puestos, las calles, y la descripción de la casa te traslada completamente de una manera en la que, como tú mencionas,
se sienten todo, se sienten los aromas. A mí me recuerda muchas cosas de mi infancia también, porque pues yo viví un tiempo en un poblado, Huituco, Morelos, y me llevaba a esas épocas, o incluso al aroma del café, ¿no? En mi caso, el café. el café de olla que pues huele muy diferente a un café preparado en filtro. Sí, en ciudad, ¿no? Así es, en claro. ciudad. Y aquí es como la ambivalencia de un pasado y un presente, que es una de las cosas que se disfruta en esta lectura. Una de las cosas que hay que mencionar es que en esta lectura de Carlos Fuentes hay mucho simbolismo, y en todo lo vamos a encontrar, de principio a fin. Entonces es algo que se convierte en algo misterioso llegando a Ciudad de México. Realmente es algo que se disfruta bastante. A mí también me recuerda mucho, tengo un recuerdo muy particular de este rumbo, que es Santa María la Ribera, que es haber visitado el Museo de Geología cuando tenía aproximadamente 8 años. Uh-huh. Estaba en un momento no muy agradable de mi vida, la verdad es que me sentía muy sola en ese entonces, pero este recuerdo en particular lo tengo muy marcado. Recuerdo mucho la luz, cómo entraba en el museo. Recuerdo la sensación de un poco fría, o bueno, bastante fría, bastante fresca del clima, y que tienen este dinosaurio grandote, ¿no? Armado. No sé si alguna vez fuiste al Museo de Geología. No, en mi caso fuimos a otros museos, nunca lo visitamos. Es un museo muy, muy bonito, y estos rumbos, ¿no? También el edificio de Mascarones. Es un recuerdo que, a pesar de que fui una sola vez a este museo, lo tengo muy grabado en mi mente. Cúmulo de sensaciones, ¿no? Que me remiten a esta etapa de mi vida en la que fui al museo cuando leo este cuento, ¿no? Y que es un libro muy curioso, en general es un gran libro, ¿no? Todos los cuentos incluidos son bastante buenos. Yo ese cuento lo describiría un poco más como si fuese una telaraña. Es una pieza que a mí me encanta. Un punto en el que realmente el misterio se convierte en una mezcla entre el pasado, el presente, pero también lo que he alcanzado yo a leer acerca de Carlos Fuentes y de sus escritos es que él busca mucho el concepto de las historias familiares, de distintas formas. Aquí esa historia de horror, de misterio, está cargada mucho de lo que son las preguntas que se hacen en la familia, secretos guardados, Uh-huh. Verdades no dichas pero sabidas entre la familia, cosas que se van desenmarañando, y cuando llegan a la verdad, me recuerda como esa frase de esa película de ¿quieres la verdad? No sabrías qué hacer con la verdad. Ah. Entonces, obviamente pues son muchas metáforas, pero es un libro que realmente lo disfrutas en muchos niveles. Si lo buscas como una historia simplemente de terror y de misterio, lo disfrutas como tal. Al final te quedas con la cara de Juan, así de decir, sí, claro. ¿qué diablos pasó aquí, sí. ¿no? Pero si lo ves desde un punto de vista metafórico, también funciona perfectamente. Y como tú mencionas, es un cuento que también te trae imágenes, te lleva a otra época, te lleva al pasado, te trae una mezcla entre el presente, el futuro. A mí lo que me gusta mucho es que realmente también es un libro que nos habla del miedo, el miedo al cambio. Es algo que yo temo mucho. Muchas personas temen al cambio, se quedan enclaustradas en una época, en su mejor época, en su mejor momento, o incluso en su peor momento, pero es un momento que ya es conocido por ellos, y siento que se refleja mucho en este libro. Así es, tienes mucha razón en eso. Yo también encuentro muchas metáforas en este cuento. Hay una conversación en particular que me gusta mucho, que tiene Alex una mañana con la tía Zenaida, que por cierto doña Lucila le decía a Alex que la tía buena era Zenaida y la tía mala era Serena, ¿no? Sí. Que no se dejara engañar por los nombres. Pero bueno, tiene una conversación muy particular con la tía Zenaida una mañana, en la que uh-huh. Alex le dice que pues se puede quedar él a la compañía, y le dice la tía, no, perdería las horas. Alex le dice, pero podríamos compartirlas, tía. Y le contesta, tonto, ya no serían las horas del abandono. Me gusta mucho esa conversación que tienen, y que por cierto un poco antes, en esa misma conversación, uh-huh. la tía Zenaida le comenta a Alex que es la gente de afuera la que está encerrada, y no claro, ellas. Claro. Que es la gente de afuera la que está muerta, y no ellas, ¿no? Entonces me hace mucho pensar en esta dualidad y en esta idea de que a lo mejor la gente de afuera
la gente viva, entre comillas, pues estamos atrapados, somos esclavos del tiempo, estamos atrapados en los segundos, en los años, y a lo mejor las tías viviendo en su casa, estando ajenas a todo tipo de movimiento, a todo tipo de ajetreo de la ciudad, son libres de simplemente vivir su realidad, de vivir su casa, de compartir el tiempo entre ellas, simplemente, claro. ¿No? Entonces, me gusta mucho esta dualidad de cuestionarte quién es el que está muerto, sí, quién es el que está atrapado. De hecho, ¿no? En eso tienes toda la razón, porque bueno, bien, Alex vendría representando en principio pues eso, lo que es la gente que está afuera, y las tías pues quienes están, pero eso que tú mencionas es algo que me parece muy interesante en el cuento. Cuando te adentras un poco más a él, sí te terminas haciendo cuestionamientos, incluso sobre ti mismo, no lo puedes evitar, es parte de la misma historia que te vayas sumergiendo tanto, que incluso tú te preguntes quién eres tú, qué es tu presente. Son cosas que yo creo que se disfrutan mucho, y en este cuento, por ejemplo, pues vemos precisamente también la dualidad de actitudes, una sí. Más dicharachera, más alegre, siendo la luz, la otra un poco más cortante, más formal, más fría, siendo un poco más la noche, ¿no? Realmente, sí. Y también en los horarios en los que se presentan para que conversen con Alejandro, ¿no? Tanto una en la mañana, otra en la noche, pero compartiendo el mismo espacio. Esta dualidad que mencionas de las tías, y que en el libro lo podemos leer, lo podemos palpar, porque desde un inicio dice, ¿no? Que una de ellas utiliza unos taconcitos pequeñitos, ¿no? Blusas que parecen de colegiala, tonos blancos, ¿no? Ahí detalles blancos dentro de su ropa, y la otra tía que por de negro, que usa una peluca anticuada, ah, sí, claro. Que tiene este bastón con empuñadura de lobo, ¿no? De marfil. Tiene estos detalles que claramente nos indican que son polos opuestos y claro. Que a la vez se complementan con esta dualidad tan específicamente marcada, ¿no? Claro. Esta dualidad también nos habla de que a pesar de que son duales, ambas saben la misma verdad. Sí. Una verdad que Alex desconoce totalmente, así es. Que lo tiene como en una especie de vilo completamente, y él mismo empieza a dudar de su cordura. En un punto llega a dudar de su cordura, igual yo también. No sabía quién era quién en un principio, si hay fantasmas, si son fantasmas, si es un paso en el tiempo, realmente quién es quién, realmente si existen. Eso es algo que a mí me encanta de este cuento, pero en su metáfora también nos menciona precisamente un amor duro, ¿no? Un amor bizarro, porque ellas dicen que incluso en su maltrato hay amor. Este detalle del idioma, creo que en muchos de los libros de Carlos Fuentes, francofonías y este tipo de detalles franceses, y aquí no es la excepción. Me remitió mucho a estos paralelismos entre personas mexicanas y personas a lo mejor extranjeras. Por ejemplo, cuando se encuentra con el vagabundo, Alex, y le dice, el hambre mata, el hambre manda, que son estas liaciones que los franceses hacen de unir el artículo con la palabra que empieza con vocal o otras variantes en su gramática, y que los mexicanos muchas veces hacemos, ¿no? Decimos pa'la ansiedad, pa'l algo, ¿no? Pa'l antojo. Pa'l antojo. Este tipo de formas de hablar que hemos adquirido a través del tiempo, me parecen muy curiosas, ¿no? Muchas de ellas vienen a lo mejor de extranjeros que llegaron al país y que pues las fuimos adquiriendo, ¿no? Mucha gente mexicana utilizamos este ejemplo del pretérito perfecto en segunda persona, en donde decimos comistes, llegastes, etcétera, y que realmente mucha gente se burla o nos burlamos de decir, no se dice así, ¿no? Quítale la S al final, se dice comiste, llegaste, hiciste, no hicistes, ¿no? Y que también son como detalles que me parecen muy afrancesados, ¿no? Que llegaron a lo mejor hace mucho tiempo y también adoptamos esas formas, ¿no? Al hablar. Sí, es interesante, y acercarse un poco más a la raíz de cómo hablamos. Es bastante agradable también tenerlo un poco más marcado en esta lectura. Así es interesante esos detalles, ¿no? Regresando un poco al clochard, al vagabundo de esta historia, y también a Panchita, que es la criada de la casa,
Me parecen personajes un poco tramposos, no sé tú qué pienses. ¿Por qué? Porque el hecho de que Panchita sea sordomuda y el hecho de que el vagabundo sea ciego, qué conveniente, ¿no? Para no saber la realidad. Si realmente Alex está vivo, es un fantasma, está muerto, es un recuerdo, o qué pasa con Alex, ¿no? Los terceros personajes no te lo van a decir, ¿no? Sí, porque convenientemente uno es sordomudo y el otro es ciego. Exacto. No sé tú qué piensas. En el caso creo que ellos son metáforas de realmente de qué tan cerrados están en la casa, en el tiempo, en su espacio, no querer moverse de donde están. Ellas tienen a esta empleada que es sordomuda precisamente porque no quieren que las escuchen y tampoco quieren escuchar nada de lo que viene del exterior. Creo que en este cuento nos habla mucho acerca del temor al cambio, personas que se sumergen en un pasado que ya no quieren dejar, que completamente ajenas a querer dejarlo, y creo que todos hemos tenido algún familiar o algún amigo, algún conocido que por ejemplo pues no pueda dejar el pasado en el pasado, que tienen, no sé, una habitación idéntica durante décadas y todo cambia, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues María Zenaida y María Serena no quieren cambiar, ven al mundo exterior como una amenaza y ven su casa como el único refugio, cuando posiblemente no sería así, nunca se atreven a ir más allá, prefieren, exactamente, ¿no? Y es lo que nos hace dudar si están vivas o están muertas. Sí. Pero realmente creo que más bien es una metáfora del temor al cambio y de las personas que están tan acostumbradas al pasado que no desean cambiar. Y pues realmente el cuento, realmente es un cuento muy liviano, muy ligero, pero que realmente te va sumergiendo poco a poco en su misticismo, en su magia, que se puede disfrutar de distintos matices. No les quemamos esta historia precisamente porque los invitamos a que la lean. Y pues si ustedes son fanáticos del terror y ya que estamos entrando en estas épocas, es una lectura que les aconsejamos realmente, ¿no? Personalmente la disfruté en muchos niveles, creo que me permitió adentrarme un poco a una atmósfera bien escrita que a pesar de que es corto, en su narrativa nos permite sentir todo lo que está viviendo el personaje principal. Me hizo hacerme muchos cuestionamientos sobre tanto mi existencia, realmente me generó un poco de temor, un poco de miedo. Es un cuento bastante agradable. Y cuéntame, Violeta, ¿cómo fue que tuviste el acercamiento a este libro y a este cuento? Bueno, pues yo conocí este libro gracias a una pequeña sección, sí era una sección, no recuerdo en qué programa, ahí sí les fallo, pero era de Reactor 105, de esta estación de radio, en la que hablaban de libros y yo recuerdo haber escrito de hecho una pequeña lista en una libreta que por ahí debe de andar y en la que me llamaba la atención las pequeñas reseñas que hacían acerca de estos libros. Y en este caso no fue del libro de Inquieta Compañía, sino únicamente del cuento de Vlad. Okay. Hablaron de Vlad y me llamó mucho la atención, ¿no? Me dio mucha curiosidad el hecho de que era escrito Carlos Fuentes esta temática de vampiros y de cosas góticas y obscuras que siempre me ha llamado la atención. Pero de un escritor mexicano me llamó mucho la atención y pues evidentemente anoté para poder conseguirlo. Fue mamá la que me regaló el libro, esta compañía que incluía este cuento de Vlad. Y pues así fue que lo conocí. Evidentemente yo lo que quería leer era el de Vlad, pero pues al obtener este libro que tiene todos estos otros cuentos, pues me maravilló, ¿no? Es un libro que es curioso, ¿no? Porque periódicamente regreso a leer ya cuentos más o menos, o incluso todo el libro. No sé por qué lo hago, pero me he dado cuenta que periódicamente recurro de nuevo a este libro, ¿no? Lo hacemos porque pues yo creo que es un libro que para las personas que somos más nostálgicas, tenemos una forma de sentir y de ver quizás el mundo de una manera diferente. Entonces este tipo de escritos se prestan perfectamente para evocar recuerdos, para tener esas memorias más presentes y para transportarse. En mi caso, pues digo, como tú mencionabas que es un libro que realmente, es un cuento que realmente se puede oler, palpar, tocar desde muchos aspectos. A mí me llevaba a cuando yo vivía en Morelos, a cuando yo estuve con mis abuelitos, a cuando nos sentábamos a la mesa para tomar café,
cuando mis tíos iban a ir a la pizca de frijol o de jitomate, y nos sentábamos en esa mesa y mi abuelita hacía café de olla con piloncillo y canela y se sentía perfectamente ese olor. Y estas formas descriptivas, pues obviamente son las que nos hacen sentir confort. Entonces, en este libro sentimos un poco, yo creo que ese confort, porque la forma en la que está escrito y la forma en la que está narrado es tan suave y tan ligera, pero también tan descriptiva, que nos remite a cosas que nos hacen sentir bien. Me imagino que por eso vuelves a ese libro, porque te facilita como un ejercicio a que llegues a ese lugar. Lo que dices es completamente correcto, y sí los invito a que de verdad lean. No se queden únicamente con un capítulo de una serie, que hay muchos. Por ejemplo, apenas vimos La caída de la casa Usher con Mike Flanagan, que es un director que me gusta mucho. Sin embargo, sí es de lo más débil que le he visto entre películas y series. Me gustó mucho el final sí, siento que remontó el final, claro, bastante bien. Totalmente. Pero no se queden con eso, que bueno, digo, en este caso pues ya saben que es basada en Edgar Allan Poe, la caída de la casa Usher. Pero no se queden con eso, no se queden con una película, no se queden con una serie. Léanlo, porque leerlo te da una visión muy diferente, te estimula de una manera muy diferente. El agarrar un libro, sentir sus páginas, y más allá de eso, lo que haya escrito te lleva a imaginar, te lleva a olores, ¿no? A sabores, estos aromas que les platico, estas imágenes, esta paleta de colores. Es tu mente la que la visualiza. Claro. Y eso no te lo va a dar una serie, no te lo va a dar una película. Desafortunadamente, leer va cada vez en declive, ¿no? Yo creo que el leer te da algo muy especial, algo muy particular, que no deberíamos de perder. Yo, por ejemplo, no era tanto de lecturas. A mí me gustaban mucho, más bien las caricaturas y demás. Mi papá fue el primero que me regaló un cómic, y desde que empecé a leer cómics me empecé a interesar un poco más por la lectura, curiosamente. Claro. Posteriormente de ahí me fui trasladando a cuentos de terror. Te das cuenta que hay un estímulo que no vas a encontrar en otro lado más que la imaginación. Así es. La imaginación es algo que ningún efecto especial te va a dar. Entonces, yo creo que lo que son los cuentos, en mi caso de misterio, realmente me encantan. Y cuando te vas al terror, aquí en Latinoamérica, que todos los latinoamericanos, y yo creo que pues en México principalmente, somos una cultura llena de mucha historia con respecto al terror, con respecto a ese tipo de cosas, la magia, la brujería, el misticismo, nos permite tener mucho acercamiento a eso. Entonces, este tipo de cuentos están hechos, yo creo, que para que las mentes puedan crear nuevos universos y crear imágenes muy propias. Por ejemplo, he utilizado inteligencia artificial para crear imágenes, y por más que quiero que creen una imagen que se asemeje a lo que yo estoy imaginando, no tiene esa capacidad todavía. La inteligencia artificial, si bien es un gran avance tecnológico, nos invita también a reflexionar qué tan válido es dejar que nuestra mente se vuelva perezosa, ¿no? Y este tipo de lecturas son bastante agradables, son entretenidas, yo creo que son para todas las edades. Creo que nos permite acercarnos un poco también más a nuestras raíces de alguna manera, y pues lo disfrutamos mucho, ¿no? Sí, y también los invito. Adolescentes y adultos, porque también tiene ciertos, este libro, bueno, esas Inquieta palabrejas, Compañía, ¿no? Sí. No es por las palabras, sí tiene algunos detalles de carga sexual, por ejemplo el de Vlad o el de Calixta Brand, incluso varios cuentos tienen esta carga un tanto sexual. Entonces yo creo que para adolescentes en adelante está bastante bien. Bueno. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Carlos Fuentes, autor del libro. Carlos Fuentes Macías nació en Ciudad de Panamá, cosa que yo desconocía, pensé que era completamente mexicano, bueno, nacido en México. Sin embargo, pues nació en Ciudad de Panamá un 11 de noviembre de 1928 y falleció un 15 de mayo de 2012. Sus padres fueron mexicanos, su padre en particular era diplomático, y pues por esto pasó su infancia en muchos países.
Sin embargo, los veranos los pasó en Ciudad de México para no olvidar el idioma, para aprender la cultura y la historia de México. Y esto me remite mucho también a este cuento, ¿no? Al personaje de Alejandro de la Guardia, sí. A quien su mamá, doña Lucila, inculcó el idioma castellano incluso de manera severa, ¿no? Que menciona en el libro La letra con sangre entra, ¿no? Es un clásico de nuestros padres, sí. Así es. Y pues este paralelismo, ¿no? Con Alejandro de la Guardia. Bueno, continuando con su información, pues este escritor pertenece al boom de los latinoamericanos, también escribió algunos guiones para películas, entre ellas El Gallo de Oro y Tiempo de Morir, junto con Gabriel García Márquez. Muy interesante, sí, ¿no? Bastante, además y a mí me muy gustó. Buenas películas. Sí, a mí El Gallo de Oro me genera muchos sentimientos encontrados, déjame decirte. Sí, una gran y es película. una gran... Fue embajador de México en Francia, por lo cual pues tuvo muchas opiniones políticas este escritor, mucho contacto con gente millonaria, con gente de poder. Algunas opiniones un poquito cuestionables o un muchito cuestionables, como por ejemplo cuando defendió a Luis Echeverría, expresidente de México perteneciente al periodo de 1970 a 1976, para la gente que no es de México, que por ahí tienes un amigo, ¿no? De Venezuela. De Venezuela, sí, muchos un amigo saludos. que conocí aquí en Reddit. Y pues un saludo, hermano. Un saludo. Y defendió de su responsabilidad en el halconazo, el famoso halconazo que ocurrió el 10 de junio de 1971 y que básicamente pues fue una matanza muy similar a lo que fue el 2 de octubre de 1968, ¿no? Sin embargo, pues bueno, preferimos simplemente enfocarnos en su faceta de escritor únicamente y dejar de lado sus inclinaciones políticas. Aunque pues sí queríamos mencionar estos detalles, ¿no? Que a lo mejor son un poquito... Y son importantes también. Importantes, claro. Que la pregunta, ¿no? De si puedes separar al autor de su obra. ¿Tú qué opinas? Yo no puedo. Realmente para mí el autor... yo no puedo disfrutar una obra de un autor que considero nefasto. Me cuesta mucho trabajo. No sé tú, pero en mi caso me es muy complicado. Pues sí, yo procuro sí hacerlo, la verdad. Si les gusta este tipo de literatura fantástica y quieren leer un poco más también de este mismo autor, Carlos Fuentes, tiene otras obras de literatura fantástica, el género me refiero, que es Una familia lejana y otra que se llama Instinto de Inés. Y pues Aura, que es la de sus obras yo creo que más famosas, ¿no? De Carlos Fuentes. Aura es también que creo que una esa la buena llevaron opción. al cine, si no mal recuerdo, ¿no? Creo que sí hay adaptación, si no mal recuerdo hay el libro en general es muy bueno, que es Inquieta Compañía. El cuento se llama La Buena Compañía, se parecen, sí, pero... La Buena Y ya para terminar, también comentarles este pequeño guiño, ¿no? Bueno, varios que ya los comentamos algunos, que tiene Alejandro de la Guardia con el mismo Carlos Fuentes, o el hecho, esta curiosidad de que escribió su primera revista a los 7 años, Carlos Fuentes, y me recordó también a este cuento, ¿no? Cuando Alejandro de la Guardia descubre el cuadernito, aventuras de un niño francés en México, ¿no? Escrito por Alejandro de la Guardia. Entonces, estos detallitos que los escritores se identifican con sus mismos personajes, claro, ¿no? Y los dejan ahí como guiños. Algún detallito, claro. Sí, pero bueno, pues léanlo. Déjenos sus teorías de quién es quién. Sí. Porque a mí, obviamente, ese cuento al final me deja muchas preguntas y me gustaría saber qué opinión tienen ustedes, realmente qué piensan de él, y pues que serán más acerca de este tipo de literatura, ¿no? Así es, también platíquenos si ustedes pueden separar al autor de su obra, sería interesante conocer su opinión. Y pues bueno, los dejamos con este cuento, esta recomendación del libro, en general el libro es muy bueno, y pues hasta la otra. Adiós. Adiós.